nos vamos a Reino Unido nuevamente. Vamos a conversar con Carlos Figueredo, el CEO de OpenVector. Carlos ha tenido un importante papel en el diseño de la iniciativa de Open Banking en Reino Unido. Nos va a compartir sus experiencias, consejos y lecciones aprendidas. Un aplauso para él, por favor. ¿Sí? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la Universidad del Pacífico, a Luis y al señor Salinas por haberme invitado para participar y estar aquí con ustedes hablándoles sobre un tema muy importante como es el de Open Banking. Para darles un poquitito del rol que yo tuve dentro del tema de Open Banking, fui seleccionado por el gobierno inglés a través del Competition and Market Authority para encabezar lo que era la parte de estandarización de data. Conjunto con mi equipo fuimos lo que establecimos la data que se está utilizando hoy en el Reino Unido y se está usando en otros países como modelo de estandarización. Voy a hacer algo un poquitito diferente en esta jornada con ustedes de Open Banking. En primer lugar, darles un poquitito qué es Open Banking, explicar el porqué y por qué se inició en el Reino Unido y cuál fue la importancia, la razón de la cual iniciamos este movimiento que ahora ya está tomando forma en el resto del mundo. La razón de Open Banking, como explicó mi colega Rory anteriormente de DIT, fue porque los bancos no estaban haciendo nada en su momento, se interpretó que no estaban haciendo nada por competir por nosotros, el consumidor, de buscar formas de crear nuevos productos y servicios que beneficien al consumidor. Esa fue la razón principal por la cual el Competition and Market Authority estableció un organismo independiente llamado el Open Banking Implementation Entity, que fue encargado de establecer, interpretar y implementar el CMA Order, que fue el contexto legal dentro de lo que es el marco, lo que ahora conocemos como Open Banking. Dentro de ese marco habían diferentes estructuras, tanto en la parte de estandarización, arquitectura, la parte de regulación y demás. Todo ese contexto formó lo que ahora conocemos como Open Banking. Para mí, Open Banking tiene tres pilares principales. Una regulación que es fundamental, estándares en común y por último es la colaboración. Esos son los tres pilares más importantes de Open Banking. Sin esos tres elementos realmente perdemos la esencia de lo que es Open Banking. Y es verdaderamente muy bueno escuchar hoy, desde que es mi primera visita a Perú, y escuchando lo que otros panelistas estuvieron diciendo, hablamos en todos los países en el que voy o a hablar de Open Banking o escucho hablar a los reguladores o a bancos o a las fintechs, hablan de esas mismas cosas. La falta de regulación, la falta de un lenguaje en común, una estandarización y la oportunidad de colaborar. Entonces, lo que voy a hacer un poquitito diferente con esta presentación es que voy a decirles un poquitito darle el contexto de Open Banking según las preguntas que yo he recibido cuando he estado dando estas conversaciones, estas charlas de Open Banking o ayudando a otros gobiernos e instituciones financieras con el tema de Open Banking. Entonces, voy a arrancar por estas 5 preguntas que son preguntas reales que se me han hecho. Una palabra de moda que pasará. Eso es lo que me han dicho de Open Banking. Eso me lo dijo en un país africano el director de uno de los bancos centrales. Me dijo, Open Banking es una palabra de moda que va a pasar. Esto no va a ir a ningún lado. Un movimiento que no impactará a mi país. Esto no va a tener ningún impacto. ¿Qué impacto realmente va a tener Open Banking? No lo veo, no lo entiendo. Solo busca eliminar a los bancos. Otra forma en que la gente ve el tema de Open Banking. Esto está hecho a propósito para eliminar a los bancos grandes. Es una equivocación. ¿Será otra regulación a seguir? No lo es. Vamos a hablar un poquitito de ese tema. Y le abre las puertas a los hackeadores, la falta de seguridad. ¿Cómo vamos a hacer esto? Nos han estado diciendo por años que no demos nuestra información, nuestras passwords y demás, y ahora estamos hablando de Open Banking, que se trata de abrir data. Y con eso, ¿cómo vamos a regular? ¿Cómo hacer para asegurar de que esa información esté segura cuando nos están pidiendo que protejamos información simple como nuestros passwords y ahora vamos a dar esa data libremente? Vamos a hablar de ese tema un poco. Entonces, empecemos con el primero. Un término de moda que pasará. Hay una realidad de la cual
los bancos principalmente y también el regulador tiene que entender. La innovación en el sector financiero es una realidad. Eso creo yo que estamos todos de acuerdo. Eso con o sin nosotros estemos de acuerdo o no, la innovación se viene y vamos a seguir hablando de ese tema porque para mí es muy importante. El poder ha pasado al consumidor. Lo que significa eso es la data, el valor de la data. El nuevo oil, como le decimos, es la data. Y creo yo que no estoy diciendo nada nuevo, todos ustedes saben ese tema. Entonces, el término de que Open Banking va a ser una moda que va a pasar, eso no es verdad, lo vemos simplemente por nosotros, los consumidores. Día a día nosotros estamos cada vez buscando formas de más y más buscar productos y servicios a nuestro alcance. Y lo veo en todos ustedes, lo veo yo mismo en mi teléfono, en el teléfono de mi esposa, de quien sea, que están buscando formas de buscar productos y servicios que nos beneficien a nosotros. Entonces, Open Banking abre a esa oportunidad de una colaboración con una regulación entre las fintechs y los bancos de crear productos y servicios nuevos que aún no hemos ni siquiera imaginado. Ese es lo que a mí realmente me entusiasma de la iniciativa de Open Banking, la oportunidad de la iniciativa. Implementando en 3 países, como estoy diciendo acá, implementando en 3 países, entonces estoy hablando un poco de cómo esto no es una moda. Ya está implementado en el Reino Unido. En México ya tenemos fase 1, ya está en su lugar con la estandarización de ATMs y se viene ahora la parte de fase 2 en México con la ley de FinTech. Hay un país en una etapa final con el tema de Open Banking, que es Australia, y hay 9 países comenzando el proceso interno y hasta podría decir, ese número está creciendo día a día. Vengo desde Londres, pero antes estuve en Nigeria 2 días atrás y estuve hablando con el sector de FSDs, de los bancos africanos, y hay una intención de más de 20 países africanos que ya están embarcando en el proceso, entendiendo cómo van a poder incorporar o entendiendo el valor de lo que tiene Open Banking. Entonces, que es un término de moda, no me parece que es correcto. Un movimiento que no impactará a mi país. Entonces, estos números los saqué del IMF y nos dice que hay 16 empresas bancarias, 4 estatales. Entonces, si miramos solamente a los números de bancos que hay, con una población de 34 millones de personas aquí en Perú, tiene una población bancarizada del 43% en el 2017, que ha incrementado desde un 20% del 2011 a un 43% en el 2017. Y eso se debió a las zonas rurales que empezaron a incorporar nuevas cuentas bancarias y demás, o por lo menos se le dio acceso a un producto financiero que ayudó a elevar esa población bancarizada. Pero Perú sigue estando por debajo del promedio de cuentas por población en toda Latinoamérica. La población considerada en pobreza es aproximadamente del 22%. Entonces, hablemos un poquitito de cómo impactaría eso al país. Si vemos entonces la oportunidad de los no bancarizados en Perú y lo que eso implicaría tener productos y servicios a través de Open Banking, la inclusión social y la inclusión financiera permitiría a personas que hoy en día no son consideradas por los bancos porque son consideradas de alto riesgo, tendrían la facilidad de ser parte de esta sociedad, digamos, a través de productos y servicios nuevos que en este momento no existen. Eso es el eje de todo. Si puedo dejarles un solo mensaje de todo lo que es Open Banking, es que esto no se trata de los bancos, no se trata de las fintechs, se trata del consumidor. Y no es solamente el consumidor que tiene cuenta bancaria o tiene poder adquisitivo, es cualquier consumidor. Esa es la oportunidad. Solo busca eliminar a los bancos. Open Banking no tiene el propósito de eliminar a los bancos. Vamos a un hecho. Yo trabajé para los bancos por muchos años. No tengo nada en contra de los bancos, especialmente los bancos de arriba, pero vamos a un hecho. Los bancos han tenido nuestra data por cientos de años, ¿sí? En algunos casos. ¿Qué han hecho con esa información? Como una de los panelistas dijo anteriormente, han tenido la información, pero simplemente crean productos que salen al mercado para toda esta masa. Un producto de hipotecas me puede venir bien a mí, pero tal vez a 10 personas acá no, a 50 no les aplica para nada. Entonces, no estoy en contra de los bancos. Esta es una oportunidad comercial para los bancos igual
como a las que tienen todos, y eso lo voy a explicar un poquito mejor en un momento. El banco debe ir al cliente anticipando soluciones. La era de que el banco, de las sucursales, eso se terminó, ya no existe más. Antes era una cosa importante para un banco decir, tenemos 3.000 sucursales, tenemos 100 sucursales, ese era el poder del banco. Ese tiempo ya ha cambiado. No existe más esa. El poder del banco no es en la cantidad de sucursales que tiene. El banco necesita entender de que tiene que buscar formas creativas de ser parte de la colaboración esta que ofrece Open Banking para crear productos y servicios que a nosotros nos haga ir al banco o que el banco venga a nosotros a través de sus productos y servicios. ¿Tiene sentido eso? ¿Sí? Como dije, la era de la sucursal ha terminado. Entonces, la realidad de GAFAs, Google, Amazon, Facebook, Apple. Hace un año atrás yo venía diciendo y hablando sobre este tema de Open Banking y he hecho presentaciones sobre esto y los bancos en privado me han dicho el tema de los GAFAs no nos preocupa para nada, eso es solamente algo que vos estás metiendo como un tema de miedo, para meterle miedo a los bancos. Ok, un año después ya esto es una realidad. Las GAFAs ya, algunas de ellas ya tienen licencias para empezar a operar en la parte de pagos y demás y van a seguir avanzando. Entienden la oportunidad. Entonces, un ejemplo que yo di es que sí, hoy en día para todos los que ustedes que usen Apple o un iPhone, si Apple decidiría tener una licencia bancaria y agarra y les dice, les manda un mensaje, les dice, yo te conozco a ti más que uno mismo se conoce. Yo te voy a hacer una oferta. Si haces clic acá, a través de consentimiento, el cual te da GDPR, a través de Open Banking, si das consentimiento, nosotros te vamos a cerrar todas las cuentas bancarias que sabemos que tenés y te vamos a ofrecer un solo producto, el cual te va a dar oportunidad internacional para poder hacer transferencias, FX, lo que sea. Yo haría clic mañana, ¿no? Porque tenemos la confianza, ya nos conocen, tenemos las soluciones, tenemos todo en nuestras manos. Entonces, el riesgo de las GAFAs es real. Los bancos tienen que entender que si no participan, ese riesgo va a seguir ocurriendo. Necesitan ser más activos en la oportunidad. Pero ¿qué es la otra cosa que pasa? La otra fase de esto. Estamos hablando de los bancos grandes. Open Banking abre oportunidades para los bancos chicos competir al mismo nivel que los bancos grandes como nunca han podido antes. ¿Sí? Porque lo que hace Open Banking entonces es que los bancos chicos pueden trabajar con las fintechs de todo tamaño, otra cosa que antes no sucedía, porque los procesos de procuramiento con los bancos grandes no permitían que una fintech chica pueda trabajar con un banco grande. Este nuevo proceso de Open Banking hace que un banco chico, mediano, una fintech chico o mediana o grande, pueda acceder a la misma información y competir con ese mismo banco para crear ese producto y servicio que nosotros estamos requiriendo. Será otra regulación a seguir. Open Banking tiene como eje al consumidor, eso lo acabo de decir, pero no solo al consumidor bancarizado, porque ahí está la oportunidad. En Nigeria, por ejemplo, estuvimos viendo para los bancos que no entendían la oportunidad comercial, tienen una población de 180 millones de personas, de la cual solamente 30 millones son consideradas bancarizadas. O sea que hay un mercado de más de 150 millones de personas para los bancos y las fintechs que antes no podían acceder sin Open Banking. Entonces no es solamente una regulación, es una oportunidad. Si no la quieren ver como una oportunidad social, de inclusión social y inclusión financiera, entonces definitivamente es una oportunidad comercial para los bancos y para las fintechs. Le abre las puertas a los hackeadores. Esto es otro tema de Open Banking que en el Reino Unido lo sufrimos mucho porque tuvimos que poder entender la arquitectura y entender cómo íbamos a hacer para usar diferentes elementos de tokenización o eIDAS o certificaciones, cómo íbamos a hacer para asegurar de que Open Banking sea seguro. Yo creo que en cierta forma eso se logró. Hay un entendimiento muy bien de cómo poder asegurar que la data esté protegida, no solamente para lo que es el banco y las fintechs, sino más que nada para el consumidor. Pero hay un elemento que es más importante, que es la parte de seguridad. Es la educación al consumidor. Si nosotros creamos un sistema, un ecosistema de Open Banking que tiene, los bancos ya están, las fintechs ya tienen todos los productos y servicios, pero nosotros no sabemos que ni siquiera existe y no sabemos cómo usarlo, Open Banking no tiene ningún propósito. Entonces,
una de las cosas que aprendimos en el Reino Unido fue que no nos dimos cuenta, estábamos tan involucrados en la regulación, en cómo estructurar la arquitectura, en la data, en la estandarización, que nos olvidamos de educar al consumidor. Les voy a dar un ejemplo. Mi equipo implementó el primer set de Data Standards en marzo del 2017. Yo recibí una carta de mi banco 8 meses después para avisarme de que estaban haciendo algo con Open Banking. Entonces, esas son una de las cosas que también estamos tratando de educar o ayudar a los otros gobiernos para decir, estamos acá no para decirles cómo el Reino Unido lo hizo y cómo lo deben de hacer, es para explicar las cosas que pudimos haber hecho mejor. Y eso creo que es un tema muy importante. Acabo de explicar entonces cuáles eran los pilares de Open Banking que para mí son muy importantes. Acabo de hablar lo que era la colaboración, el tema de estandarización y de regulación, que son el eje de lo que es la iniciativa de Open Banking. Ahora, si vemos, por ejemplo, México es un muy buen ejemplo, donde uno piensa, bueno, pero el tema de Open Banking, ¿qué efecto tiene para un país? Apenas México lanzó lo que era la iniciativa de la ley FinTech, esto es lo que ocurrió en el mundo de prensa, inmediatamente. Y esto es solamente lo que pudimos lograr meter en un slide. Como banco, como institución, como FinTech, como gobierno, decir de que un país ya es Open Banking significa de que los inversores internacionales ya tienen un sentido de credibilidad o de confianza en un país porque ven de que ya hay un marco regulatorio que antes no estaba, hay una colaboración, los bancos ya están siendo regulados, están siendo estandarizados, las fintechs ahora están creando estos productos y servicios, entonces esto crea un marketing para los países muy importante. Entonces, esto también es importante saber de que Open Banking no solamente es bueno para lo que es internamente el país, sino es cómo un país es visto internacionalmente. En resumen, el propósito de Open Banking es crear más competencia. Es esa colaboración entre las fintechs y los bancos como nunca hemos tenido antes. La gente, a veces me preguntan, a ver, dame un use case de qué es Open Banking, a ver, ¿cómo lo usamos en la práctica? Yo puedo explicarles diferentes productos y servicios que estoy viendo que se están generando en Nigeria, o se están generando en México, o se están generando en otros países donde Open Banking está siendo usado, en el Reino Unido mismo. Pero el tema no es exactamente necesariamente el producto que ya pudimos o estamos haciendo en este momento. Son todos los productos y servicios que todavía ni siquiera nos hemos imaginado. Imagínense un ecosistema donde podemos utilizar a los retailers conjuntamente con las fintechs y con un sistema bancario para crear nuevos productos y servicios que ni siquiera no sé dónde empezar para poder explicar el entusiasmo que pueda haber en esto. Otro tema que trae Open Banking también, del cual es importante, es que estamos hablando, por ejemplo, si Perú lanzaría Open Banking. ¿Qué significa eso para las fintechs peruanas? Significa también de que una vez que esos productos estén establecidos, pueden también ser llevados, vendidos a cualquier otro país, que también opere en Open Banking, porque tienen el entendimiento de la estandarización, tienen el entendimiento de la regulación. Entonces, para las fintechs es una oportunidad enorme. Y hablemos entonces en el futuro de lo que viene después de Open Banking, como, si me permiten usar el término de Open Banking 2.0. Y eso es una estrategia de data abierta. ¿Qué significa eso? En este momento, esto lo que somos nosotros, Open Vector. Lo que estamos haciendo más que nada es asegurar de que países desde Argentina hasta Canadá estemos hablando del mismo lenguaje, que usemos la misma estandarización, o por lo menos el core de la estandarización sea la misma, que la regulación sea por lo menos similar, con el propósito de asegurar que en el futuro tengamos una posibilidad de usar productos y servicios bancarios o lo que sea desde el sur hasta el norte. Y yo creo que eso es un elemento muy importante de la evangelización que estamos queriendo hacer a través de Open Vector. Lo que nosotros hacemos es tomamos la experiencia del Reino Unido y la estamos llevando a otros países, hablando con otros gobiernos, con otras instituciones financieras y otras fintechs, para
explicarles el roadmap de lo que hicimos en el Reino Unido. Trabajamos muy cerca con DIT, con las embajadas y con la ciudad de Londres, con el Lord Mayor, para poder evangelizar y hablar sobre Open Banking. Entonces, espero que esto le haya sido útil. No quería simplemente explicar Open Banking, quería usar preguntas reales que me han hecho para poder explicar un poco más real qué es Open Banking. Cualquier pregunta, nos vemos después en el almuerzo. Gracias.